Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo y explicando algunos capítulos del libro de Josué. Es un libro que está en el Antiguo Testamento después del Pentateuco. Recuerda que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, que en realidad es la Torá para los judíos. Ellos lo toman como un solo libro. Bueno, pues recuerdo para ustedes que Josué era el ayudante de Moisés, fue su sucesor después de Moisés. Y bueno, también quiero recordarles a ustedes que una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la palabra del agiógrafo. Este libro es un libro histórico y estamos viendo aquí la historia de la audacia que tiene Josué en contra de las tribus, de los cananeos, de algunas ciudades que estaban cruzando el río Jordán en la tierra de Canaán, en donde nuestro Padre Dios les había otorgado ese lugar para vivir. Y pues esos lugares no estaban totalmente solos, había habitantes. Sí, estaba Jericó, estaba con su rey, y ya lo vimos en los otros capítulos que toma posesión de Jericó, sí, y hace una devastación, sí, increíble, ¿no? Y según aquí el historiador, el agiógrafo, nos dice que fue por voluntad de nuestro Padre Dios, que les decía vas a llegar y vas a destruir la ciudad, ¿no? Pero no he encontrado yo todavía aquí, en estos capítulos, en donde dice Dios vas a llegar y vas a matar a toda la gente, vas a matar a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas, sino simple y llanamente dice que vas a derrotar al ejército de ese pueblo, ¿no? Y vas a tomar posesión de ese lugar, porque, pues, lógico, se iban a defender, ¿no? Era una invasión, ¿verdad? Y todo porque el pueblo judío, encomendado por Josué, decían que era la tierra que Dios les había prometido, se las iba a dar. Vamos a tener mucha observación en el hecho de saber cuál es la palabra de Dios y cuál es la palabra del agiógrafo. Porque si no, entonces podemos decir que Dios está diciendo todo y no, pues es un libro histórico y está escrito por un escritor sagrado. Entonces, bueno, es importante eso aclararlo, ¿no? Vamos a empezar a leer el capítulo número 7, en ese nos habíamos quedado. Y dice, pero un miembro de la tribu de Judá, que se llamaba Acán, y era hijo de Carmi, nieto de Sabli y bisnieto de Sara, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que él había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. Josué había mandado unos hombres desde Jericó para que fueran hasta ahí, que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet Aben, con órdenes de explorar la región. Ellos fueron y exploraron Jai, y al volver le dijeron a Josué, no te hace falta que todo el pueblo ataque Jai, pues 2 o 3 mil hombres son suficientes para tomar la ciudad. No mandes a todo el pueblo, pues los que defienden la ciudad son pocos. Así pues, unos 3000 hombres subieron para atacar Jai, pero los de Jai los derrotaron y los hicieron huir. Mataron como a 36 israelitas y los demás los persiguieron desde las puertas de la ciudad hasta las canteras y en la bajada los destrozaron. Por esta razón, la gente se desanimó y perdió el valor. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de dolor. Luego se inclinaron ante el cofre del Señor, tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde. Y decía Josué, ay Señor, ¿para qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán? ¿Acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que ellos nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué puedo decir ahora que los israelitas han huido de sus enemigos? Los cananeos y todos los que viven en la región se van a enterar de lo que ha pasado y nos atacarán juntos y no quedará de nosotros ni el recuerdo. Entonces, ¿qué será de tu gran nombre? Y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Los israelitas han pecado y han roto el pacto que yo hice con ellos. Tomaron las cosas que debieron de ser destruidas, las robaron sabiendo que hacían el mal, y las han escondido entre sus pertenencias
Por eso los israelitas no podían hacer frente a sus enemigos. Tendrán que oír de ellos que ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos. Y si ustedes no destruyen pronto lo que ordené que destruyeran, no estaré más con ustedes. Levántate y convoca al pueblo. Diles que se preparen para presentarse mañana delante de mí, porque yo, el Señor y Dios de Israel, digo así: tú, Israel, has tomado lo que debió ser destruido por completo, y mientras no lo destruyas y lo eches fuera de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos. Mañana preséntense todos por tribus, y la tribu que yo señale presentará a cada uno de sus clanes. El clan que yo señale presentará a cada una de sus familias, y la familia que yo señale presentará a cada uno de sus hombres. Y el que tenga en su poder lo que debió haber sido destruido, será quemado con su familia y con todas sus posesiones, por haber hecho una cosa indigna en Israel y no haber cumplido el pacto del Señor. Al día siguiente, Josué se levantó muy temprano y mandó que la gente se presentara repartida en tribus, y el Señor señaló a la tribu de Judá. Entonces Josué hizo que la tribu de Judá presentara a cada uno de sus clanes, y fue señalado el clan de Sara. De entre ellos, de entre los de Sara, fue señalada la familia de Zabdi. Cuando los hombres de la familia de Zabdi se acercaron uno por uno, señalado a Acán, el hijo de Carmi, que era el nieto de Zabdi y bisnieto de Sara, de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da honor y alabanza al Señor y Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán le contestó: en verdad confieso que he pecado contra el Señor y Dios de Israel. Esto lo hice entre las cosas que he tomado en Jericó. Vi un bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pasaba más de medio kilo. Me gustaron esas cosas y me quedé con ellas, y las he enterrado debajo de mi tienda de campaña, poniendo el dinero en el fondo. Josué mandó enseguida unos hombres a la tienda de Acán, los cuales encontraron todo lo que ahí estaba escondido con la plata en el fondo. Lo tomaron y se lo llevaron a Josué y los israelitas, los cuales lo presentaron al Señor. Luego se llevaron a Acán al valle de Acor, con la plata y el manto, la barra de oro y sus hijos y sus hijas, sus bueyes y asnos y ovejas y su tienda y todo lo que era suyo. Josué dijo: ¿por qué trajiste estas desgracias hacia nosotros? Ahora que el Señor haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste. Dicho esto, todos los israelitas mataron a pedradas a Acán, a los suyos, y luego los quemaron. Después pusieron sobre él un gran montón de piedras que todavía siguen en pie. Por esta razón ese lugar se llama todavía el Valle de Acor. Así se calmó la ira del Señor contra Israel. Capítulo número 8. El Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes, toma todo tu ejército y ponte en marcha contra la ciudad de Ai, pues yo daré la victoria sobre el rey de Ai y su gente. Su ciudad y su territorio serán tuyos. Y tú harás con Ai y su rey lo mismo que hiciste con Jericó y su rey, aunque en este caso podrán ustedes quedarse con las cosas y los animales de los vencidos. Prepara un ataque por sorpresa por la parte de atrás de la ciudad. José se preparó con todo su ejército para marchar contra Ai, y escogió 30,000 guerreros, a los cuales envió de noche con esta orden: oigan bien, vayan por la parte de atrás de la ciudad, escóndanse cerca de ella y manténganse listos para atacar. El resto de la gente se acercará conmigo a la ciudad, y cuando los de la ciudad salgan a atacar, nosotros huiremos de ellos como la vez pasada. Ellos nos perseguirán cuando huyamos de la ciudad, pues pensarán que otra vez nos han puesto en fuga. Entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad, pues el Señor su Dios se la va a entregar. Una vez que hayan tomado, quémenla, tal como el Señor lo ha dicho. Es una orden. Entonces Josué les dio la orden de partir, y ellos fueron y se escondieron en Betel y Jai, al oeste de Jai, mientras que Josué pasó la noche en el campamento. Al día siguiente Josué se levantó muy temprano y puso revista a su gente. Luego se puso al frente de ellos junto con los ancianos de Israel, y se dispuso a atacar ahí. Todos los hombres se acercaron a la ciudad por la parte de delante, acamparon del norte de ella, teniendo el valle entre ellos y la ciudad. Josué escondió unos 5,000 hombres entre Betel y Ahí, y al oeste de la ciudad. De modo que el ejército quedó repartido en dos grupos, uno escondido al oeste de la ciudad y el otro en el campamento norte. Josué se adelantó aquella noche hasta la mitad del valle. Cuando el rey de Ahí vio la situación, se dio prisa y salió con todo su ejército para luchar contra los israelitas en el valle de Jordán, sin saber que otros israelitas estaban escondidos detrás de la ciudad. Josué y sus hombres fingieron ponerse en fuga y huyeron
de los de ahí por el camino del desierto. Entonces todo el ejército de Jai recibió órdenes de perseguirlos, y al perseguir a Josué se alejaron de la ciudad. No hubo un solo hombre de Jai ni de Betel que no saliera a perseguir a los israelitas, pero en sus ansias por perseguirlos dejaron defensa a la ciudad. Entonces el Señor le dijo a Josué: da ya la señal de atacar la ciudad de Jai, y yo te voy a entregar. Josué dio la señal ordenando el ataque. Entonces los que estaban escondidos salieron rápidamente de su escondite, se lanzaron contra la ciudad y la tomaron, prendiéndole fuego enseguida. Cuando los hombres de Jai volvieron atrás la mirada, vieron que el humo de la ciudad subía hasta el cielo. No tenían escape por ningún lado, porque los israelitas que antes huían hacia el desierto ahora se lanzaban al ataque. En efecto, al ver Josué y todos los israelitas que los que se habían escondido habían tomado ya la ciudad y que habían prendido fuego, se volvieron y atacaron a los de ahí. Luego, los que habían tomado la ciudad salieron de ella, de modo que los de ahí quedaron atrapados entre las dos fuerzas israelitas, los cuales atacaron a los de ahí hasta matarlos a todos. Solo dejaron con vida al rey, al cual capturaron y llevaron ante Josué. Después de matar al filo de espada a todos los de ahí que habían salido a perseguirlos, los israelitas regresaron ahí y mataron a los que quedaban. Aquel día murieron 12,000 habitantes de ahí, hombres y mujeres, pues Josué mantuvo la orden de atacar la ciudad hasta que destruyeron todos por completo. Los israelitas se quedaron con los animales y las cosas que había en la ciudad, como el Señor había dicho a Josué, y Josué quemó ahí y la dejó en ruinas para siempre, tal como se ve todavía. El rey de ahí lo colgó Josué de un árbol hasta que el atardecer, y cuando el sol se puso, mandó que lo bajaran y echaran su cadáver a la entrada de la ciudad y que amontonaran piedras encima de él. El montón de piedras está ahí todavía. Entonces Josué construyó en el monte de Baal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas y conforme a lo que está escrito en el libro del rey de Moisés, en la ley de Moisés. Un altar de piedra sin labrar. Entonces los israelitas ofrecieron holocaustos sobre el altar y presentaron sacrificios de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, José grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. Entonces, todo el pueblo, tanto los descendientes de Israel como los extranjeros, y todos los ancianos, oficiales y jueces, se pusieron a los lados del cofre del pacto del Señor, frente a los sacerdotes levitas que lo llevaban en los hombros, para la bendición del pueblo de Israel. La mitad de ellos estaba del lado del monte Gezirim, y la otra mitad del lado del monte de Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Después Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. No hubo una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que no leyera Josué ante toda la comunidad de Israel, incluyendo las mujeres y niños y aún los extranjeros que vivían entre ellos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado ya otra parte de esta historia que pues está muy dramática, ¿no? Está muy, muy violenta, ¿no? Diría yo, una situación muy crítica, ¿no? Que el actuar de los israelitas pues no era un actuar propiamente así como muy humano, muy de perdón, muy de dicen a veces que en la guerra y en el amor todo se valen. Frases pues, raras, ¿no? Pero bueno, les vuelvo a insistir, hay que ver cada una de las cosas que el geógrafo cuenta. Y acuérdense que la historia siempre la cuenta quien ha ganado la guerra. Ellos son los que cuentan la historia, ¿no? En este caso, pues la está contando pues Josué, su escritor, pone todo de una manera impecable, diría yo, ¿no? En cuestión de su triunfo, ¿no? Pero vamos viendo entonces punto por punto. Dice aquí que en el capítulo 7 dice, miren, dice, pero un miembro de la tribu de Judá que se llamaba Acán, ¿sí? Dice que tomó varias cosas que estaban consagradas a la destrucción, ¿sí? Con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor. Todos los israelitas, por un fulano, todos los israelitas
iban a ser culpables. ¿Sí? Porque había ordenado supuestamente Dios destruir todo. Y dice aquí, por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. Eso lo dice el hagiógrafo, ¿eh? Así lo menciona él, ¿no? Sí. Eso no es palabra de Dios, así lo está mencionando él. Uno de la tribu, pues, agarró cosas que debían ser destruidas. Y ya después vemos cuáles son esas cosas y que no tenían que ser destruidas, sino dedicadas al templo, al Señor. Bueno, ya lo veremos después, más adelante. Dice que aquí Josué había mandado unos hombres desde Jericó para que fueran hasta ahí, que es un poblado, que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet Aben. Las órdenes de explorar la región. Ellos fueron y exploraron ahí. Y al volver le dijeron a Josué, pues no hace falta que mandes tanta gente. Son muy pocos los que están ahí, o sea, no nos van a hacer mucho enfrentamiento, vamos a acabar con ellos pronto. Entonces, pues nada más unos 3,000 hombres, el número 3 que significa poder, ¿sí? Subieron a atacar ahí, pero fueron derrotados y los hicieron huir. Y dice aquí que mataron como 36 israelitas, ¿sí? Y y los persiguieron desde las puertas de la ciudad hasta las canteras, ¿sí? Y en la bajada los destrozaron. Dice, y la gente pues se desanimó, ¿no? Por lo que le había pasado. Josué y los ancianos de Israel, su costumbre, ¿no? Se rasgan las vestiduras, lo mismo que hizo Caifás cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios, se rasgó las vestiduras, se echaron polvo sobre la cabeza, ¿no? Sí, son costumbres de ellos, ¿no? En señal de dolor, ¿no? ¿Por qué nos agarraron? Se dieron unos fregadazos, así es dolor, ¿no? No, ay, sí, qué fácil, ¿no? Rasgo mis vestiduras, ya después me pongo unas nuevas y me echo, sí, polvo en la cabeza, ¿no? Ay, qué dolor, qué bárbaro. Cómo duele traer el polvo en la cabeza, ¿no? Ay, no, qué sacrificios, ¿no? Ajá, sí. Luego se inclinaron ante el cofre del Señor, o sea, ante el arca de la alianza, ¿no? Tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde. Y fíjense lo que dice Josué. Fíjense lo que dice la geógrafa, ¿eh? Ay, Señor. Ya va a empezarse a quejar este cuate. Pues no, que muy militar, muy bélico. Mucha confianza en Dios. Y empieza con sus preguntas absurdas. Así somos nosotros, ¿eh? Preguntas estúpidas, ¿no? Dice, ¿para qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán? No, que la... Lo mismo cuando salieron de Egipto, decían, cuando estaban abajo en el monte Sinaí, ya ven que Moisés subió 40 días y 40 noches, y ahí estuvo, y a todos abajo se dicen, pues ya ni bajan a Moisés, a lo mejor se murió. ¿Eh? No tiene caso, por eso hicieron un becerro de oro. Y les ayudó a Aarón, que era bueno para la fabricación de moldear el oro, ¿no? Fundir el oro. Y bueno, también decían lo mismo. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá al menos teníamos poco de comer, ¿no? Que aquí no tenemos que tragar. Ya estaban renegando, ¿no? Después de que el Señor los sacó de Egipto, de cuando llegaron sus antepasados y que duraron 400 años ahí, mejor querían regresar a Egipto, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? ¿Sí? Preferimos ser esclavos de vicios, de pasiones, sí, que tener una libertad, ¿no? Bueno, y aquí Josué dice lo mismo. ¿Para qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán? ¿Cómo para qué? Pues el Señor te iba a decir que te iba a dar el territorio de Canaán, para que vivieran, ¿sí? Y ese iba a ser su lugar de vida. Dice, ¿acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que ellos nos destruyeran? Ay, o sea, aquí vemos algo muy claro, que Josué sabía que si Dios no lo ayudaba, él nomás era un pelangoche, ¿sí? Era un títere. No sería de nada Josué sin ayuda de Dios. Pues así somos nosotros, sin ayuda de Dios somos nada, ¿eh? Somos pelusa, dice un escritor Cabo de Villa, pelusa en el globo de tierra. El día que Dios sople, se cae esa pelusa y adiós. Tan, tan, se acabó el asunto. Dice aquí, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ha de ser mexicano, ha de haber sido mexicano Josué, cómo se quejaba, ¿no?
Ay, Señor, ¿qué puedo decir ahora que los israelitas han huido de sus enemigos? O sea, no aceptaba la derrota. Los cananeos y todos los que viven en la región se van a enterar de lo que ha pasado y nos atacarían juntos y no quedarán de nosotros ni el recuerdo. No, sí estaba muy preocupado. Entonces, ¿qué será de tu gran nombre? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Ninguno. ¿Cuál será? ¿Qué será de tu gran nombre? O sea, iban a decir, ahí está, no, que su Dios todo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Va a quedar en ridículo nuestro Padre Dios. No, ay, por favor. Porque los israelitas perdieron la batalla, porque los israelitas perdieron la guerra, ¿sí? Bueno, ¿se dan cuenta de lo que escribe Josué? Bueno, eso no es palabra de Dios, ¿eh? Bueno, ahora le dice, miren, y el Señor le contestó, vamos a escuchar la palabra de Dios, dice, levántate, ¿qué es ahí en el suelo? O sea, es chillón, es chillón, ¿sí? Ya párate, no seas payaso. Sí, no, pues, esas son mis palabras, ¿eh? Pero ahí el Señor aquí nos dice que, ¿qué es ahí en el suelo? O sea, estás haciendo berrinche. Ay, Dios. Para hijos que escogió nuestro Padre Dios. Hubiera escogido a los mexicanos. Ay, qué gusto, ¿no? No se darían. No, también haríamos las mismas estupideces, ¿no? Ahí estamos votando 30 millones. Ajá. Bueno. Los israelitas han pecado y han roto el pacto que yo hice con ellos, ¿se dan cuenta? Le está aclarando, a ver, Josué, todavía no entiendes por qué te está pasando esto. Esto nos da a entender a nosotros que si nos va mal en la vida es porque estamos haciendo mal las cosas ante Dios. Y si nos va bien es porque pues, estamos con el Señor, estamos unidos al Señor. Y más ahora porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno. Tomaron de las cosas que debieron ser destruidas. Las robaron sabiendo que hacían mal y las han escondido entre sus pertenencias. Pues han de haber sido como los bomberos, ¿no? Llegan y apagan el fuego, pero se roban todo lo que puedan rescatar, ¿no? Sí, no, porque, yo tenía un guardadito ahí de 100,000 pesos. Sí, pero llegó el bombero, apagó la lumbre de tu colchón, pero pues ahí se vio la patita del estuche que había dinero y pues se lo echó en la bolsa, ¿no? Y se lo llevó. ¿Y quién le iba a decir algo al bombero? No, pues nadie. Así yo creo que estos, ¿no? También lo mismo, cuando atacaron Jericó, pues se quedaron con la cosa. Y Dios le dijo, no se queden con nada, porque todas esas cosas son mal habidas, ¿sí? Es dinero mal habido. Lo obtuvieron de mala forma los de Jericó, matando y haciendo destrucción a los demás. Con la vara que mides serás medido, por eso les dieron cranky a todos en Jericó. Josué no estaba haciendo el trabajo sucio, así como Judas Iscariote también hizo el trabajo sucio. ¿Eh? Bueno, y Josué también estaba haciendo aquí el trabajo sucio. Tenía que acabar con la gente. Pues. Aunque Dios nunca le dijo, vas a entrar y vas a matar a la gente. Dijo, vas a matar pues, a los soldados, a los que están defendiendo y al rey, ¿no? Vas a tomar posesión, ¿no? En Jericó le dijo, nada, nada. Puedes quedar con nada. ¿Sí? No comiences nada. La única que se salvó en Jericó fue Raab, la prostituta. Sus papás, sus hijos, sus hermanos, sus familiares. ¿Sí? Los hijos que tuvo con muchos hombres. Y a todos les puso el mismo nombre. Pero los identificaba por el apellido a cada uno de ellos. Sí. Si no, pues ¿cómo? No iba a saber quién era quién. Bueno, pero esa es otra historia. Bueno. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, pues no, mientras estén lejos del Señor, nada nos va a ir bien. Tendrán que huir de ellos, pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos. Órale. ¿Por qué les pasó lo que les pasó con Hitler a los judíos? Pues porque se lo merecían, discúlpenme. Pero según aquí esta enseñanza, sí nos está diciendo. ¿Por qué nos va mal? Pues porque nos hemos portado mal. ¿Por qué tenemos enfermedades? Porque nos hemos portado mal. No hemos cumplido con el Señor. Así de fácil, ¿eh? Así está de concluso esto, ¿eh? Y si ustedes no destruyen pronto lo que les ordené que destruyeran, no estaré más con ustedes. Órale.
¿sí? Fíjense cómo dice aquí el geógrafo lo que dijo Dios. No estaré con ustedes. Dios siempre está con nosotros, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los que nos salimos del Señor y al no cumplir con las cosas que el Señor había mandado, pues ya se están separando del Señor. Pero aquí nos lo dice el geógrafo de esta manera que así lo dijo Dios. Bueno, vamos a tomárselo como aceptable. No estaré más con ustedes. Levántate y convoca al pueblo, diles que se preparen para presentarse mañana delante de mí. Porque yo, el Señor y Dios de Israel, digo así. Tú, Israel, has tomado lo que debió ser destruido por completo. Y mientras no lo destruyas y lo eches fuera de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos. O sea, no solamente era un fulano, sino eran muchos, ¿eh? Mañana prepárense todos por tribus. Y la tribu que yo señale presentará a cada uno de sus clanes. El clan que yo señale presentará a cada uno de sus familias, y la familia que yo señale presentará a cada uno de sus hombres. Y el que tenga en su poder lo que debió ser destruido será quemado con su familia y con todas sus posesiones. ¡Órale! Por haber hecho una cosa indigna en Israel y no haber cumplido el pacto del Señor. ¡Órale! Aquí como que vemos como que el Señor sí estaba ya muy enojado, ¿no? Como dice ese cómico, ¿no? Cuando Dios está de buenas a todo dar, ¿no? Se enoja, aguas. Sí, no, aguas como el diluvio, ¿no? Aunque muchos dicen históricamente que no existió el diluvio. Sí hubo inundaciones en el planeta, porque llovió mucho y todo, pero así que se inundara tanto, nah, así lo dicen ahora grandes arqueólogos y estudiosos, ¿no? Y dicen que el mar, cuando se abrió, pues no es que no se abrió, hubo un problema ahí, un fenómeno natural en donde bajó la marea y se alcanzó a poder pasar como si fuera un charquito, así dicen, ¿eh? Ah, no, porque sí, ya le buscan, ¿no? Interpretar todo, ¿no? Según científicamente, ¿no? Bueno, pues aquí estaba ya esta situación y el que tenga en su poder lo que debió ser destruido será quemado con su familia, incinerarlos, quemarlos como los delincuentes ahora secuestran y queman a la gente. Ahí están los 43 estudiantes que quemaron de Ayotzinapa, ¿no? Bueno, y con todas sus posesiones, ¿no? O sea, no nada más sus posesiones también. Y porque han hecho una cosa indigna en Israel y no haber cumplido el pacto del Señor. Así lo dice el geógrafo, que así lo dijo Dios. Yo tengo mis dudas, ¿eh? A lo mejor aquí sí el geógrafo sí le puso de su cosecha, ¿eh? Sí exageró, ¿no? Porque conociendo nosotros la actividad de nuestro Padre Dios, ¿cómo cambia, no? Dicen que Dios es amor. Pues aquí no se ve que haya mucho amor. Dios es el perdón. Aquí no se ve que haya mucho perdón. Aquí como que les va a cargar el payaso, ¿eh? Pero bueno, esa es la historia que tienen los judíos, es la historia que estamos ahorita analizando, y bueno, pues vamos a seguirle, ¿no? Dice que al día siguiente Josué se levantó muy temprano y mandó que la gente se presentara repartida por tribus, son 12 tribus, acuérdense. Sí, entonces Josué hizo que la tribu de Judá se presentara cada uno con sus clanes, ¿no? Cuando los hombres de la familia de Sabdí se acercaban uno por uno, fue señalado a Acán, el hijo de Carmi, que era el nieto de Sabdí y el bisnieto de Sara, en la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da honor y alabanza al Señor y Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho, no me lo ocultes. Y acá le digo, en verdad confieso que he pecado contra el Señor y Dios de Israel. He pecado contra Dios, el Señor. Eso es lo que hice. Entre las cosas que tomamos en Jericó, vi un bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron esas cosas y me quedé con ellas. Y las he enterrado debajo de mi tienda de campaña poniendo el dinero en el fondo. Josué mandó enseguida a unos hombres en la tienda de Acán, los cuales encontraron todo lo que ahí estaba escondido con la plata en el fondo. Lo tomaron, se lo llevaron a Josué y los israelitas, los cuales se los presentaron al Señor. Luego se llevaron a Acán al valle de Acor, junto con la plata, el manto de barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, asnos y ovejas, y su tienda, todo lo que era suyo. Josué le dijo, ¿por qué trajiste esta desgracia sobre nosotros? ¿A poco nada más había sido él? Ah, pues había sido. Pero ahí al que le cargaron el pañal fue a Acán, pues ni modo, ¿eh? Según esta historia. Ahora que el Señor haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste.
Dicho esto, todos los israelitas mataron a pedradas a Acán. Ah, sí, porque esa era la forma de matar al pecador, ¿no? A pedradas, ¿no? ¿A quién querían matar a pedradas, se acuerdan? Sí, la mujer adúltera. Y que le dicen los fariseos escribas, maestro, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. ¿Y dónde está el fulano? No, 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 o sea, el fulano no, pero aquí la mujer la hemos encontrado en adulterio. Sí, ¿y con quién? ¿Con algún político? ¿Con algún diputado, senador? ¿Con Caifás, Anás? ¿Con algún fariseo, con algún escriba? Señor, maestro, estamos hablando acá bien contigo, o sea, no haciendo preguntas. ¿Ah? Hemos encontrado a esta mujer en adulterio. Según la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué opinas? Sí, no, pues le querían poner un 4 a nuestro maestro. ¿Ah? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Pues mátenla, pues así hizo Josué. Y los israelitas sacan, pues denle cranky, pues aquí me vale. Cumplan. Pues no, porque mismo Jesucristo les dijo, vengo a darle plenitud a la palabra de Dios, pero ustedes no la han entendido. No entienden, son muy burros. Ah, sí, porque el pueblo judío, disculpen, pero son muy mensos. Mucho, muy mensos. Ay, no, hijo. Yo pensé que los mexicanos éramos los peores, pero no, si nos van ganando, ¿eh? Van arriba, van arriba. No, ya ocupamos eso como el sexto lugar, el séptimo lugar. Hay unos más mensos que nosotros. Sí. Y después aquí, bueno, pues vemos que le dice a la mujer, su maestro le dice, se arrodilla la mujer ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo le dice a toda la gente que venía con sus piedras, ¿no? ¿Sí? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí, pues yo creo que todos los israelitas estaban libres de pecado, ¿verdad? Por eso mataron a Can, a pedradas, ¿verdad? Ay, no eran unos santos. Ajá. Y se fueron yendo en la época de nuestro Señor Jesucristo, ya no apedrearon a la adúltera, no cumplieron con la ley de Moisés, no la cumplieron, porque todos eran pecadores, todos somos pecadores, todos, ¿sí? Y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay nadie, maestro. Pues ni yo tampoco te voy a condenar. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, como aquí Dios sí condenaba a los otros pueblos, pero ya después como que cambió, ¿no? De parecer nuestro Padre Dios, ¿no? Ya dijo, ay no, creo que ya me estoy manchando, ¿no? Esto quiero hacerlo entender para que se den cuenta que los agiógrafos, ¿sí? Escriben de una manera y lo dicen como se les hincha la gana. Y la historia siempre la cuentan los triunfadores y le ponen de su cosecha. Y hacen lo que se les hincha la gana con la historia, ¿no? Aunque no sea verdad y exageran. Pues así es la verdad. Sí, pues, ni modo. Regresamos a la lectura, dice, después pusieron sobre él un montón de piedras que todavía sigue en pie. Bueno, no sé en qué época, ¿eh? Por esa razón ese lugar se llama todavía Valle de Acor, así se calmó la ira del Señor contra él. Así se calmó el enojo, vamos a poner el enojo, ¿no? Porque la ira es un pecado capital. ¿Se dan cuenta cómo las traducciones aquí nos ponen palabras que, pues no, a lo mejor así se calmó el poder del Señor contra Israel, ¿no? Sí. La cosa era enseñarle a Israel que debía cumplir con la palabra de Dios. Y no la cumplían. El capítulo número 8 dice, el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Toma todo tu ejército y ponte en marcha contra la ciudad de Ai. Pues yo te daré la victoria sobre el rey de Ai y su gente. Su ciudad y sus territorios serán tuyos. Fíjense cómo dice Dios, su ciudad y su territorio serán tuyos. Y tú harás con Ai y su rey lo mismo que hiciste con Jericó y su rey, aunque en este caso podrán ustedes quedarse con todas las cosas. Pues sí, ya Dios dijo, no. De todas maneras se van a quedar con las cosas, son una bola de rateros ahí. ¿Eh? Pues ya quédense con ellas. Fíjense cómo lo dice el geógrafo. Yo dudo mucho que el Señor haya dicho esto, ¿eh? Discúlpenme, pero pues bueno. Yo dudo mucho esto, ¿no? Conociendo cómo es nuestro Padre Dios en toda la historia de la salvación, en esos 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? En todos los libros proféticos, 12, y 4 de los profetas mayores y 12 de los profetas menores. Entonces aquí como que me queda mucha duda de que el geógrafo esté diciendo la verdad. Es un historiador. Y como triunfaron, pues le ponen de su cosecha, ¿no? Bueno.
Josué se preparó todo el ejército para marchar contra Ai, escogió 30.000 guerreros, los cuales envió de noche con esta orden. Oigan bien, vayan a la parte de atrás de la ciudad, escóndanse cerca de ella, manténganse listos para atacar. El resto de la gente se acercará conmigo a la ciudad, y cuando los de la ciudad salgan a atacar, nosotros huiremos de ellos como la vez primera. Ellos se perseguirán cuando huyamos de la ciudad, pues pensarán que otra vez nos han puesto en fuga. Entonces ustedes saldrán de sus escondites, tomarán la ciudad, pues el Señor su Dios se les va a entregar. Una vez que se hayan tomado, quémenla, tal como el Señor lo ha dicho. Es una orden. La ciudad quemarla. ¿Sí? Aquí no, todavía no encuentro yo donde dice que Dios dijo que hay que matar a las mujeres, a los niños, a los hombres, a los ancianos. No, ¿eh? Bueno, al ejército pues iba a defender, ¿no? Pues, lógico, pues es algo bélico, es una guerra, ¿no? Entonces Josué le dio la orden de partir y ellos se fueron y se escondieron en Betel y ahí y al oeste de ahí, mientras que Josué pasó la noche en el campamento. El día siguiente José se levantó muy de temprano y pasó revista a su gente, luego se puso al frente de ellos junto con los ancianos de Israel y se dispuso a atacar ahí. Entonces sus hombres se acercaron a la ciudad por parte de delante y acamparon al norte de ella, teniendo el valle entre ellos y la ciudad. Josué escondió unos 5.000 hombres en Betel y Jai al oeste de la ciudad. De modo que el ejército quedó repartido en dos grupos, uno escondido al oeste de la ciudad y el otro en el campamento al norte. Josué se adelantó aquella noche hasta la mitad del valle. Cuando el rey de Jai vio la situación, se dio prisa y salió con todo su ejército para luchar contra los israelitas en el valle del Jordán, sin saber que los otros israelitas estaban escondidos detrás de la ciudad. ¿Sí? Fingieron ponerse en fuga los israelitas. Entonces el ejército de Jai recibe órdenes de perseguirlos. Y nadie se quedó en Betel para defender la ciudad, ahí en Jaín y en Betel. Entonces fueron a perseguir a los israelitas. Dejaron la ciudad indefensa. Y nos dice en el versículo 18, entonces el Señor le dijo a Josué, ya da la señal de atacar la ciudad, de ahí que yo ya te la voy a entregar. Da la señal Josué. Salieron rápidamente, los que estaban escondidos, toman la ciudad y le prenden fuego enseguida. Y cuando los hombres de ahí volvieron atrás la mirada, vieron que pues, la ciudad, su ciudad, se estaba quemando. Entonces los agarraron como sándwich, ¿no? Los que habían perseguido se volvieron en contra de ellos y los que estaban en la ciudad los atacaban por la retaguardia y tan, ¿verdad? Les dieron cranky a todo el ejército y al rey de Jai. Bueno, al rey de Jai no, sí, porque lo dejaron vivo. Aquí en el versículo 23 dice, solo dejaron con vida al rey Jai, al cual capturaron y lo llevaron ante Josué. Después de matar al filo de espada a todos los de Jai que habían salido a perseguirlos, los israelitas regresaron a Jai y mataron a los que quedaban. Aquel día murieron los 12.000 habitantes de Jai, hombres y mujeres. O sea, las mujeres que tienen que ver en este cuento. Bueno. Y después se quejan los judíos de que les va como les va. Y viene Hitler y les mata 6 millones. Y después les están haciendo la vida imposible ahorita que están allá en Jerusalén. Se quejan de eso. Ahorita van a decir, ay, pero nosotros no tenemos la culpa de que nuestros ancestros hayan hecho tantas estupideces. Pues sí. Ah, no, es que estaban encomendados por nuestro Padre Dios. No. Así lo dice la geografía historiador. ¿No? Mis dudas, ¿eh? Yo sí. Los israelitas que quedaron con los animales, los israelitas se quedaron con los animales y las cosas que, no, porque ahí sí ya obedecieron, ¿verdad? Ya se quedaron con todo lo que estaba ahí, porque así dijo Dios, ¿no? Así dijo Dios, así dijo Dios. ¿En donde dice que mataras a las mujeres y a los niños y a los que estaban en los habitantes? Sí, van a destruir las cosas, sí, obtenidas de mala forma, ¿verdad? Y las cosas idólatras y todo, ¿sí? Bueno. Pues Josué dice aquí, pues Josué mantuvo la orden de atacar la ciudad hasta que la hicieron todo por completo. Los israelitas se quedaron con los animales, con las cosas que habían. José quemó ahí y la dejó en ruinas para siempre, tal como se ve todavía. Yo no sé si se vea todavía así, pero bueno, en aquel entonces sí lo decían. Al rey de Jai lo colgó Josué de un árbol hasta el atardecer. Y cuando el sol se puso, mandó que lo bajaran y echaran su cadáver en la entrada de la ciudad.
y que le montaran piedras encima de él. El montón de piedras está ahí todavía. No sé si está todavía ahí. No manches, o sea, imagínense. Han pasado muchos años. Estamos en el año 5782 judío, en el año 2022 cristiano. Bueno, así lo dice la historia. Dice aquí que entonces Josué construyó en el monte Ebal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas y conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Bueno, pues está en el Pentateuco, ¿no? Los altares de piedra sin labrar. Entonces los israelitas ofrecieron holocaustos sobre el altar y presentaron sacrificios de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley de Moisés que les había dado. Entonces todo el pueblo, tanto descendientes de Israel como los extranjeros, a ver, ¿cuáles extranjeros? Entonces andaban extranjeros con los judíos, andaban con ellos, o eran los extranjeros que estaban ahí, en esa ciudad. Bueno, repito, entonces todo el pueblo, tanto los descendientes de Israel como los extranjeros y todos los ancianos y oficiales y jueces se pusieron a los lados del cofre del pacto del Señor frente a los sacerdotes levitas que los llevaban en hombros para que bendición del pueblo de Israel, la mitad de ellos estaba del lado del monte de Gerizim y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Después, Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. No hubo una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que no leyera Josué ante la comunidad de Israel, incluyendo a las mujeres y niños y aún a los extranjeros que vivían entre ellos. Esos extranjeros, quién sabe de dónde salieron. Eran de los de Jericó. Pues no que habían matado a todos los de Jericó. Y aquí mataron a todos los de ahí. Bueno, ahí sí no tengo la nota, puedo decirles yo de dónde eran esos extranjeros, ¿no? Sí, pero pues no eran judíos. Bueno, pues miren, esta es otra parte histórica en la que pues yo solamente les doy a ustedes la información de decirles que el geógrafo escribe la historia. Nuestro Padre Dios aquí habla, pero yo dudo mucho de que haya dicho que mataran a las mujeres y a los niños, a los ancianos. Todavía pues al ejército pues se enfrentan, ¿no? Es una pelea de cuerpo con cuerpo, ¿no? Ahora pues ya no hay cuerpo con cuerpo, pues ya los puercos ya no existen, ¿no? No, ya se matan de diferente forma. Pero como les vuelvo a reiterar, la historia siempre la escribe el triunfador. Y le pone, le exagera, de su cosecha, conociendo a nuestro Padre Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos lo, nos lo enseñó, en donde nos dice que Dios es paciente, Dios es amor, Dios perdona. Dudo mucho que esta situación haya sido así, pero bueno, como les digo, ustedes tienen la última palabra, yo solamente les invito a escuchar esta explicación. Hay muchas cosas que yo no acepto, ¿sí? Y si esto era así, pues por eso a los judíos les va como les va. Sí, pues, y se quejan, pues miren todo lo que hicieron sus antepasados. Aunque ellos se quieran lavar las manos, no, ya nosotros somos otros. No, siguen siendo los mismos. Judíos al final de cuentas, con sus tradiciones, sus costumbres, ¿sí? Y el no creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo muy claramente les dijo, y se los repito a ustedes, vengo a darle plenitud a la palabra porque no la habían entendido. Y mismo Jesucristo en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bonitas palabras, ¿no? Yo las hubiera dicho de otra manera, ¿no? Señor, pues perdónales porque estos son unos imbéciles, ¿no? Estúpidos atarantados. No, no, me quedo corto, ¿no? Yo quisiera decir otras palabras, pero me da pena con ustedes hablar groseramente, ¿no? Ya saben que nosotros los mexicanos somos buenos para decir groserías. Ay, hijo, ¿no? Sí, ay, estos hijos de... Sí, de eso, exactamente. No entienden nada, Señor, perdónalos. Sí, así lo hubiera dicho, ¿no? Imagínate. Bueno, que Dios los bendiga.